Durante años, el príncipe Harry jugó con el filo de la navaja, navegando entre entrevistas explosivas, documentales que sacudieron al mundo y memorias que desgarraron a su familia. Su nombre generó aplausos de muchos y desprecio de otros, convirtiéndose en una figura polarizadora que no dejó a nadie indiferente. Sin embargo, esta vez no son los tabloides los que lo juzgan, sino el propio Parlamento británico, una institución que actúa con ceremoniosidad y tradición, y que ahora pone en juego algo mucho más profundo: la identidad misma del príncipe. Lo que comenzó como una simple petición, escaló hasta convertirse en una crisis institucional, con la Cámara de los Lores activando un mecanismo legal casi olvidado, que podría dejar a Harry sin sus títulos reales, privándolo de lo único que todavía lo vincula oficialmente a la corona. ¿Crees que la monarquía británica realmente puede permitirse perder a uno de sus príncipes más polémicos y mediáticos? Esto va mucho más allá de un escándalo familiar. Es un tema que mezcla política, historia y drama real. Suscríbete y activa la campanita para no perderte este análisis entretenido y completo sobre lo que está pasando con uno de los personajes más polémicos de la realeza moderna. Comencemos. Según fuentes cercanas, Harry está absolutamente furioso. Para él, esto no es solo un cambio de protocolo ni un golpe a su estatus. Es un atentado directo a su identidad, a la marca que ha construido desde que decidió apartarse de la familia real. No se trata únicamente de perder un título, es perder el ancla simbólica que sostiene su historia y su papel en el escenario público internacional. Hubo un tiempo en que el príncipe Harry era mucho más que un simple miembro de la realeza. Era el símbolo de cercanía y humanidad en medio de una institución histórica, rígida y muchas veces distante. Su infancia estuvo marcada por el dolor irreparable de la pérdida de su madre, Diana, y creció ante los ojos del mundo como el hermano travieso, aquel que rompía protocolos con una sonrisa, y el soldado valiente que compartía cerveza con sus compañeros en Afganistán como uno más. Se ganó el cariño popular como el príncipe de la gente, el que recordaba a Diana no solo por la sangre, sino por el espíritu indomable que ella representaba. Sin embargo, con el paso de los años y bajo el peso invisible de la corona, esa imagen comenzó a desvanecerse. El matrimonio con Meghan Markle fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Ya no era simplemente el hermano menor del príncipe William, sino un hombre que desafiaba desde dentro la estructura más rígida del Reino Unido. Y lo hizo sin filtro, sin medida y sin miedo. La entrevista con Oprah Winfrey fue un parteaguas. Harry y Meghan destaparon secretos familiares y denunciaron situaciones que conmocionaron a la opinión pública mundial. Desde acusaciones de racismo hasta críticas a la indiferencia institucional, ese diálogo encendió una tormenta que dividió a la opinión pública. Los acuerdos millonarios con plataformas de streaming, el libro donde Harry expuso detalles íntimos y controvertidos, y los documentales que expusieron la familia real bajo una luz conflictiva, contribuyeron a convertirlo en una figura amada por quienes lo veían como un rebelde moderno y odiada por quienes lo consideraban un traidor disfrazado de víctima. Esa dualidad ha sido la cruz que Harry ha cargado durante años, y ahora ese pasado que alguna vez lo hizo brillar está siendo utilizado para borrarlo oficialmente del linaje real. No es solo la retirada de un título, sino la amenaza de despojarlo de una identidad que ha moldeado con esfuerzo y que ahora está en juego. En el mundo de la realeza, los movimientos legales suelen ser lentos, ceremoniosos y altamente simbólicos. Por eso, cuando la Cámara de los Lores empezó a discutir la activación del Titles Deprivation Act de 1919, el Reino Unido contuvo el aliento. Esta ley no es una norma común. Fue creada durante la Primera Guerra Mundial para retirar los títulos nobiliarios a aquellos considerados enemigos del Estado, especialmente en tiempos de conflicto bélico. Su activación para un miembro de la familia real, sin haber cometido un crimen formal, es un gesto sin precedentes, una señal brutalmente clara de que lo que Harry ha hecho se percibe como una traición profunda. No es simplemente que se haya alejado de la familia real, sino que ha rentabilizado su linaje mientras cuestionaba y atacaba sistemáticamente a la institución que le dio nombre y poder. Sus declaraciones públicas, sus memorias y sus series han sido escrutadas con precisión quirúrgica por los miembros del Parlamento,
quienes no actúan por venganza personal, sino para proteger el prestigio y la integridad de la corona. Lo que parecía una anécdota se ha convertido en una cruzada política que trasciende las diferencias personales y se instala en el corazón mismo de la institución monárquica. La moción para despojarlo de sus títulos no es un acto improvisado ni pasajero. Ha sido redactada, revisada y respaldada por figuras discretas, pero con un poder real en Westminster, donde la prioridad es clara: preservar la estabilidad y la autoridad de la monarquía. El Reino Unido está dispuesto a cortar de raíz cualquier vínculo que debilite la institución, incluso si eso implica separar de manera definitiva a uno de sus miembros de sangre real. Desde su mansión en Montecito, en el lujo californiano que contrasta con la austeridad del palacio, Harry recibió la noticia como un golpe duro, tanto al ego como al corazón. Según fuentes cercanas a su entorno, su reacción fue visceral en privado, con enojo y frustración profundas. En público, se mostró contenido pero con una tensión palpable. Para él, perder el título de Duque de Sussex significa el colapso del eje sobre el que ha construido su relato postreal. Harry, que alguna vez juró que quería libertad, ahora se enfrenta a la amarga realidad de que la libertad sin legitimidad puede ser una cárcel disfrazada de independencia. La posible aprobación del despojo de sus títulos no es un acto simbólico aislado, sino la confirmación de que la relación entre él y la institución ya es irrecuperable. El Reino Unido ha pasado de la crítica al desdén y de ahí a la acción. Para muchos británicos, lo que se debate en la Cámara de los Lores no es un castigo, sino una corrección histórica. Si Harry decidió renunciar a sus deberes, vivir fuera del protocolo y construir una vida alternativa lejos del palacio, entonces debe asumir las consecuencias simbólicas de esa elección. El retiro de sus títulos afectará no solo sus futuros proyectos, sino que representa un golpe emocional profundo. Corta el último hilo visible que lo unía a la memoria de su madre, a la familia que aún lo reconoce en discursos oficiales y al pueblo que alguna vez lo abrazó como el príncipe del corazón. El Reino Unido cierra filas en esta decisión, enviando un mensaje que trasciende fronteras. La monarquía puede adaptarse, pero no perdona a quienes dinamitan su base desde dentro. Mientras Harry enfrenta el mayor revés simbólico de su vida, Meghan Markle desempeña un papel tan delicado como estratégico. En público, lo apoya. Ha sido vista junto a él en apariciones recientes, mostrando una imagen de unidad, firmeza y sonrisas cuidadas. Pero quienes conocen los engranajes de Hollywood saben que detrás de cada gesto existe un cálculo meticuloso. Meghan sabe que si su marido pierde el título de Duque de Sussex, ella también deja de ser duquesa. Y con eso, se desvanece el prestigio que les abrió puertas en la industria del entretenimiento y les permitió negociar contratos ventajosos. Sin títulos, la marca familiar pierde ese halo de exclusividad y poder simbólico. La historia de Meghan, como mujer que transformó la realeza sin títulos, se vuelve más común, menos excepcional. Ya no será la actriz que desafió la corona, sino la exduquesa sin patria simbólica, atrapada en una narrativa desgastada y sin brillo. La noticia del movimiento parlamentario cruzó el Atlántico con fuerza. En Reino Unido, la mayoría de los tabloides aplauden la decisión, hablando de coherencia histórica y la necesidad de limpiar la institución. En Estados Unidos, la reacción es más mixta. Algunos medios liberales defienden a Harry como una figura moderna, víctima de una familia obsoleta. Sin embargo, incluso allí las narrativas comienzan a fracturarse. ¿Crees que Harry se pasó de la raya o que la monarquía está siendo demasiado dura? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te gusta cuando hablamos de las historias que mezclan poder, polémica y entretenimiento. Y comparte este video para que el debate crezca. Sin más, vamos a continuar. Hay quienes opinan que Harry ha estirado demasiado su relato de víctima y que en lugar de emocionar, ya incomoda. Las encuestas muestran una caída sostenida en su popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. La prensa rosa, que antes los trataba como una pareja mítica, comienza a satirizarlos y en redes sociales, el público no solo se divide por ideología, sino que manifiesta un cansancio profundo. La gente está agotada, cansada de documentales, confesiones ensayadas y la constante reinvención del escándalo. Muchos esperaban que el rey Carlos interviniera, siquiera con un gesto mínimo, para frenar el despojo de títulos a su hijo. Pero no ha sido así. Su estrategia ha sido el silencio. Frío, implacable y cuidadosamente calculado. No porque no le duela como padre, sino porque comprende que debe actuar como monarca. Carlos sabe que su reinado está marcado por un delicado equilibrio entre renovación y tradición.
y cualquier muestra de favoritismo hacia Harry podría interpretarse como debilidad o traición al deber. Por eso, ha decidido dejar que la Cámara de los Lores actúe sin interferencias. El mensaje es claro. La institución está por encima del vínculo de sangre. En este acto de no actuar, el rey ha dado su veredicto sin decir una palabra. Para muchos dentro del palacio, esta decisión no es una tragedia, sino una limpieza necesaria. La idea de que Harry y Meghan puedan seguir usando títulos nobiliarios mientras atacan a la monarquía desde California es una anomalía que debe resolverse. En medio de este terremoto emocional, hay una figura que, sin estar presente, lo atraviesa todo. Diana, la madre de Harry. Durante años, su imagen fue un escudo, un faro y una guía moral en cada entrevista, declaración o lucha pública del príncipe. La invocación constante de su legado fue la piedra angular que Harry utilizó para justificar sus críticas a la institución. Pero ahora, incluso ese recurso parece agotado. La Diana que desafió a la corona lo hacía desde un lugar de compasión, conexión con el pueblo y búsqueda de justicia. Harry, en cambio, ha transformado ese legado en una maquinaria de exposición constante que ya no inspira, sino que incomoda. Hoy, la Cámara de los Lores no solo debate un cambio de nombre o la retirada de un título, está firmando el acta simbólica de una separación definitiva, no entre hermanos ni entre padre e hijo, sino entre un hombre y la institución que, con todos sus errores, le dio el lugar desde donde comenzó a hablarle al mundo. Despojarlo de sus títulos no es una medida administrativa, sino una sentencia histórica. Es el momento exacto en el que el Reino Unido deja de ver a Harry como un príncipe y comienza a recordarlo como un hijo que eligió no volver. Y lo más devastador es que este despojo no llega con ira ni con venganza, sino con frialdad, silencio y una clase de indiferencia que solo se reserva para los que ya no tienen lugar en la historia. Este capítulo no termina aquí. Harry y Meghan aún tienen mucho camino por recorrer. Pero la batalla por los títulos marca un antes y un después en su relación con la corona, con la familia y con ellos mismos. En este duelo entre tradición y modernidad, poder y autonomía, la verdad es que todos pierden. Pero en esta historia, solo uno será oficialmente reconocido: el Reino Unido y su monarquía, que acaba de reafirmar, con un acto sin precedentes, que hay reglas que no se negocian ni con sangre azul. ¿Será este el final del príncipe Harry como miembro oficial de la realeza o solo un nuevo capítulo de esta historia llena de sorpresas? Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún video y dale like si te gustó este contenido. Comparte con tus amigos y sigamos juntos descubriendo las historias más impactantes del mundo del entretenimiento y más allá.